Honduras Despierta, el programa semanal que llega hasta usted para provocar un despertar interior que le permita ver a su nación desde un ángulo diferente. Estamos con usted a través de su programa, brindándole conocimiento y reflexiones que le ayuden como hondureño a disfrutar de una vida saludable, útil y fructífera en su propio país. Sean muy bienvenidos a Honduras Despierta. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa para poder compartir temas de mucha relevancia. Y aprovecho este espacio para enviar nuestros saludos a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de los diversos medios, desde el departamento de Santa Bárbara, un departamento situado en la parte noroccidental de Honduras, que goza de un clima bastante cálido y agradable, así como es su gente. Santa Bárbara es conocida en nuestra nación por la artesanía, que es su industria tradicional. Trabajan el junco, la palma y la jarcia, con lo que fabrican sombreros, alfombras y cestas. Pero también producen loza y otros objetos de cerámica. Además, en Santa Bárbara se practica la agricultura, con cultivos como el maíz, el frijol, plátanos y caña de azúcar, que es procesada en un ingenio en la comunidad de Chumbagua. Algo singular de este departamento es que su cabecera y un parque nacional que se encuentra en él tienen el mismo nombre, Santa Bárbara. Tengamos en mente también que por su ubicación es bastante importante este departamento, ya que limita al norte con la República de Guatemala. Y claro, podríamos seguir describiendo aún más este departamento y mencionar lo admirable de su territorio, recorriendo algunos de sus 28 municipios, como Nueva Frontera y Arada. No nos cabe duda que Santa Bárbara es un departamento muy valioso para nuestra nación, por lo cual reiteramos nuestros saludos. Y así, desde Santa Bárbara y el resto de Honduras, te invitamos a que nos acompañes para conocer más sobre el tema que te traemos el día de hoy, el perdón. Es probable que te identifiques de alguna forma con este tema, que necesites saber más sobre él, para poder ayudarte a ti mismo, o bien a un familiar, a un amigo o un conocido. Por eso estaremos haciendo preguntas como: ¿te es fácil perdonar a alguien cuando te ha hecho daño? ¿Crees que es correcto perdonar? Todo esto aquí, en Honduras Despierta. Hay muchas cosas que los niños aprenden durante su crecimiento. Aprenden a escribir, a contar, hasta conducir una bicicleta. Son retos alcanzables y medibles. Mira lo que me hiciste, me raspaste y me acabo de cambiar. María Eugenia de Molina es esposa, madre y trabaja como maestra en la Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine de La Lima. Ella compartió con Honduras Despierta acerca de su experiencia enseñando a sus estudiantes a perdonar. Bueno, creo que para empezar debemos de enseñar de lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y he pasado por muchas situaciones en las que debo de perdonar y debo de pedir perdón. Y eso creo que me ha servido mucho, me ha facilitado realmente, así como dijo Jesús, de que le preguntaban a él era un maestro y a él le preguntaban ¿cómo debo de perdonar? ¿Cuántas veces debo de perdonar? Pero era porque él ya había tenido que pasar por ahí, ¿verdad? Entonces creo que me ha servido mucho perdonar, pedir perdón. Ha sido lo mejor que me ha ayudado para poder dar una clase de estas. Claro que sí, porque en muchas ocasiones ellos se enfrentan a por decir, accidentes, a peleas,
Y si eso no sucede, si no se lleva al niño a perdonar o a pedir perdón, esas heridas siguen, ellos van creciendo con esas heridas y es necesario de que ellos perdonen, que ellos puedan limpiar su corazón para que puedan tener juegos, para que ellos puedan tener una clase y se sientan libres, puedan disfrutar durante el día. Bien, para mí está bien que nos enseñen a perdonar. Que primeramente que le pidan a Dios que los ayuden a perdonar y también que le vayan a los compañeros a pedirle perdón. Decirles que hasta Jesús dijo que tenemos que perdonar al prójimo 70 veces 7. Sí, casualmente lo vi el viernes pasado. Estaban molestando mucho a uno de mis estudiantes, sus otros compañeros, y pude ver de que él no tomó ofensa. Pude ver de que pude observar de que él los perdonó. Es más bien disfrutaba estar con ellos y es más, se reía de las cosas que le decían. Y yo sé que el Señor ya hizo una obra, ya comenzó a hacer una obra tanto en él como en los demás. Definitivamente no. Es imposible. Yo les decía a ellos antes de comenzar la clase del perdón que si yo no hubiese nunca recibido clases de matemáticas, hubiese sido imposible venir aquí y enseñarle una clase de matemáticas a ellos, por decirles fracciones, ¿verdad? Que es un tema que a ellos a veces les cuesta un poco. Igual el perdón es algo que hay que vivirlo primero para poder dar testimonio y para poder ver los frutos en ellos. Es bueno saber que todos podemos experimentar personalmente el perdón, perdonar y ser perdonados, que existe una forma de despojarnos de una gran carga al practicar el perdón. Si crees que necesitas hacer un cambio en tu vida y que es necesario el perdón para lograr ese cambio, no dejes de sintonizar este canal. A continuación, analizaremos este tema desde el punto de vista de los expertos. En la actualidad podemos ver cómo muchos compatriotas nuestros cargan con esa pesada carga que es la falta de perdón, trayendo un impacto negativo en sus vidas, tanto personal como familiar, como laboral e incluso académicamente hablando. En este día vamos a abordar el tema de la falta de perdón. ¿Se puede perdonar? ¿Cómo perdonamos? ¿Lo podemos perdonar todo? En este día vamos a conversar con nuestra invitada especial, la pastora Lady Castellanos, con quien abordaremos este tema a través de su vivencia y de su experiencia como consejera. ¿Podemos realmente perdonar nosotros? Y vamos a ver, antes de esto, una encuesta que se llevó a cabo con la población en nuestro territorio. ¿Puede Dios perdonar a los asesinos? Veamos ahora la encuesta. Pregunta, disculpe, ¿usted cree que Dios perdona a los asesinos? Pues no sé, fíjese. Creo que sí, arrepintiéndose puede hacer de que sí los perdone. Sí. Si se arrepienten de corazón, sí. Claro que sí, para ellos tienen que arrepentirse para que los perdone. Si no se arrepientan es imposible que logren el reino de Dios. ¿Cree que Dios perdona a los asesinos? Dicen que sí. Hay muchos que dicen que sí, pero no sé realmente. No. Si se arrepienten, sí. Depende, si arrepienten de corazón, digo que sí. ¿Usted cree que Dios perdona a los asesinos? Mire, la verdad que según la Biblia, Dios es misericordioso. Y si el Señor les da la oportunidad de arrepentirse antes de morir, el Señor sabrá qué va a hacer con ellos, ¿verdad? Si se arrepiente, sí. No. Sí, Dios perdona todo. Sí, mientras se arrepienten, sí. Claro que sí. ¿Usted cree que Dios pueda perdonar a un asesino? Pues sí puede perdonarlo. Si se arrepiente, puede perdonarlo. Sí. Mire, le voy a decir que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios perdona aún a los que matan. Dios siempre los perdona a ellos.
porque Dios siempre tiene misericordia para cada uno de nosotros. Bueno, a mi pensamiento yo creo que sí, porque Dios murió por los pecadores. Y un asesino es un pecador. Claro que sí. Él murió en la cruz del Calvario, dice, por todo pecador. ¿Ustedes creen que Dios perdona a los asesinos? No, sí, claro que sí, perdona a los asesinos del Señor, porque todos somos pecadores de vida y es perfecto. ¿Tú crees que Dios puede perdonar a un asesino? Claro que sí. Gracias. ¿Asesino? Sí. Claro, si se arrepiente de corazón, claro que sí. ¿Puede perdonar a un asesino? No. No, la verdad no. ¿Tú crees que Dios perdona a los asesinos? Bueno, los cristianos dicen que todo el mundo es perdonado si se arrepiente a la hora de morirse, pero yo creo que no. ¿Perdonar a un asesino? A un asesino no. ¿Usted cree que Dios perdone a los asesinos? No sé. Gracias. Pastora Lady, gracias por estar con nosotros. Acabamos de ver la encuesta y la opinión que tienen los hondureños acerca del perdón. Hemos podido ver cada quien cómo opina acerca del perdón y del perdonar específicamente a los asesinos. Ahora, Pastora Lady, ¿usted cree que Dios puede perdonar a los asesinos? Claro que sí. Sí, ellos se arrepienten, y tenemos un caso muy claro en la Biblia, en Lucas, cuando Jesús estaba en la cruz al lado de esos dos malhechores, y uno de ellos se arrepiente, lo reconoce en ese momento como el único Salvador, y Jesús le responde: de cierto te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí hay para ellos perdón. O sea, usted dice que si ellos se arrepienten. Sí. ¿Qué fue lo que vimos realmente en las encuestas? Que todos opinaban que sí puede haber un perdón si hay un arrepentimiento. Claro, primeramente. Que sí, de eso depende. Y me llamó la atención que todos los que fueron encuestados, se les preguntó, y a cada uno de ellos opinaron que si se arrepienten, ellos pueden obtener el perdón. Sí. Es sorprendente esa encuesta, porque habían dos personas que no respondieron, no sabían qué responder, pero en un 95% de esa encuesta, la palabra clave es que si se arrepentían de todo corazón, hay perdón de Dios para ellos. Y sabe lo que me llamó la atención de la encuesta, Pastora Lady, es el hecho de que nuestros encuestadores preguntaron simplemente sin saber quién era la persona, no escogieron a nadie o no buscaron a nadie en relación a alguna afiliación religiosa, y simplemente la mayoría, el 95%, como usted dice que si se arrepienten, sí pueden ser perdonados por Dios. Ahora, ¿podemos nosotros los seres humanos realmente perdonar de esta misma forma? Yo creo que sí. Así como decidimos amar, también decidimos perdonar. El perdón es una decisión, y yo creo que sí se puede. Todo es que nosotros nos propongamos en nuestro corazón. El perdón existe, el perdón es válido, y yo creo que la misma palabra dice que nosotros debemos de perdonar para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. O sea, que no es por el beneficio del otro que nosotros perdonamos, sino por beneficio nuestro. O sea que usted me está diciendo, Pastora Lady, que si nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden, las personas que nos hicieron algún daño particular, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso es bíblico, está en la palabra. Dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es condicional. Yo perdono a los que me ofenden, y Dios me perdona a mí por mis pecados. Es interesante poder conocer y saber que hay una condicionante en Dios también para poder otorgar el perdón. Y hemos podido observar cómo muchas personas en el pueblo, en la nación, viven con falta de perdón por daños y por acciones que se les han hecho, y viven cargando con toda esta falta de perdón. ¿Qué daños produce la falta de perdón y qué beneficios trae el perdonar? Primeramente, el tener rencor, el tener resentimientos, amarguras en nuestro corazón, eso produce un daño en la persona que se refleja físicamente. La falta de perdón es como un cáncer, va carcomiendo a la persona, y no solamente me ata, a mí me tiene frustrada, a mí no solamente me tiene
cautiva a mí, sino que cuando yo tengo esa falta de perdón, entonces tengo cautivo al otro al que yo le tengo el resentimiento. Entonces, y el beneficio que yo recibo es que yo me mantengo en paz, yo tengo gozo, yo puedo tener una vida plena cuando yo no tengo resentimiento en mi corazón, cuando soy capaz de poder perdonar a la otra persona y lógicamente dejo libre a aquella persona a la que yo he estado con el resentimiento. O sea que usted me está afirmando, pastora, que muchas de las enfermedades que vive la gente es consecuencia de la falta de perdón. Sí, está comprobado científicamente que el 95% de las enfermedades del ser humano no son producidas por el cuerpo, sino por lo que está dentro de su corazón, lo que está en el alma, el resentimiento, el enojo, la ira, la contienda, la falta de perdón, produce en la persona una cantidad de enfermedades. O sea que una alma enferma produce un cuerpo enfermo. Sí, y contamina a los que están a su alrededor. Pastora Lady, le voy a hacer una pregunta un poco difícil. Hemos sabido y conocemos que hace un tiempo atrás usted pasó por una experiencia similar a esta. ¿Cómo fue que usted pudo perdonar a la persona que tuvo este incidente con usted? Bueno, yo creo que en mi caso no fue cuando mi hija recibe esa bala en su cara. La verdad que para nosotros no fue, no sé ni cómo explicarlo, pero no sentimos en ningún momento resentimiento ni enojo contra aquella persona que disparó esa arma y quitó la vida de mi hija, porque estábamos llenos del amor del Señor, teníamos el amor del Señor. Yo recuerdo que cuando yo iba de camino al hospital, que me dijeron que mi hija simplemente había tenido un accidente, no me habían dicho que mi hija ya estaba con el Señor. Le dije de camino al Señor que mi hija era de Él y que Él hiciera lo que Él quisiera. Antes yo le había entregado desde muy pequeños a mis hijos al Señor, pero ese día se lo hice de todo corazón. Y Martín, yo no he sentido, ni mi esposo ni aún mis hijos han sentido que ese enojo o que resentir en contra de estas personas. Entonces, al contrario, hemos orado para que ellos puedan encontrarse con el Señor un día, para que la salvación de Dios pueda alcanzarles a ellos. ¿Y usted le conoció a la persona que hizo esto? Sí, por referencia, supimos 2 días después que mi hija sufre el incidente, supimos que bandas organizadas en la ciudad de La Ceiba estaban peleando ese territorio, y logré saber quién era una de esas personas, y lo tuve de frente, una persona muy joven, de una edad de 22 años, y empecé a declarar una palabra de salvación, una palabra de vida. En ese momento todas las personas que estaban a mi alrededor decían: pastora, ¿cómo es posible que usted puede declarar una palabra de vida para aquel que tuvo que por venirlo persiguiendo, alcanza la bala a su hija? Y más, ya habían otras personas que habían muerto a causa de ese encontronazo con estas bandas organizadas. Y la verdad es que en ese momento yo solo estaba viendo lo que Dios quería hacer con esta persona. Declaré sobre él, declaré sobre su guardaespaldas, declaré que antes de que él partiera, desde antes que él le llegara el tiempo de morir, Dios iba a tratar con su vida. Y pues esta persona murió hace un par de meses ya, y lo primero que cuando a mí se me avisa, lo primero es que yo le dije al Señor: Señor, ¿pudo él encontrarse contigo? ¿Pudo él haberse arrepentido delante de ti? Porque aún esa persona, si se arrepiente, podía haber encontrado el perdón, el amor, la misericordia, porque recuerde lo que la palabra dice, que donde abunda
el pecado, abunda también la misericordia, la gracia de Dios. Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el que usted misma mencionó. Jesús en la cruz, muriendo por todos nosotros. Así es. Aquel ladrón que estaba ahí se arrepintió y Jesús no le tomó en cuenta lo que había hecho y sin embargo le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente me impacta y todos hemos conocido el testimonio y sabemos que su corazón está limpio, está libre de perdón. ¿Qué consejo le puede dar usted a alguien que está viviendo en este momento una experiencia similar a la suya o que ha vivido una experiencia similar a la suya? ¿Qué consejo puede usted darle a ellos para que ellos puedan encontrar ese camino del perdón, para poder vivir en esa vida sana, libre y plena, sin que esto pueda afectar aún incluso su propia salud? Primeramente, que pueda buscar al Señor con todo su corazón. Él es el que nos puede llenar de esa paz para poder entrar en ese perdón. No es fácil el que de la noche a la mañana venga que lo que uno más quiere pueda serle quitado. Pero si esta persona que ahora nos ve o nos está escuchando, está pasando por una situación similar a la que nosotros como familia hemos pasado, yo le aconsejo que busque al Señor, que se refugie en el Señor y que cuando se le revele el amor, cuando se le revele la paternidad de Dios, entonces con mucha libertad, quizás sin pensarlo, ya no va a tener ese resentimiento en su corazón, porque ese resentimiento carcome, como dije hace un momento, enferma, pero daña también a los de la familia, al resto de la familia. Entonces, a esta persona que nos está viendo, yo le aconsejo que busque al Señor y que por beneficio de Él pueda perdonar, no por el otro, sino por beneficio de Él, porque la palabra misma nos dice de que tenemos que vivir este día como que si fuera el último. Y si yo no perdono a aquel que me ha ofendido, entonces eso me puede a mí estorbar si el Señor me mandara a llamar. Entonces debemos de pensarlo en función de nosotros. Yo decido perdonar para ser libre, para tener una vida plena. Si usted ve por las calles, hay mucha gente que está con mucha predisposición en su corazón, que usted no puede ni pitarle, usted no puede ni decirle algo porque solo dicen arma, solo dicen a gritos. La gente ahora mismo está llena de resentimiento en su corazón, pero hoy también es un buen momento para que nosotros decidamos tener un cambio en nuestra vida, decidamos perdonar a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha traicionado, a aquel que quizás empuñó un arma blanca o un arma de fuego para quitarle la vida a un ser querido nuestro, o aquel que nos ha abandonado. No importa la situación, no importa qué fue lo que le dañó, qué fue lo que le causó la herida en el corazón. Lo importante es decidir hoy ser libre perdonando a esta persona. Qué bien, pastora, sus palabras nos animan y la verdad que es un testimonio muy impactante creo que para todos los de la audiencia, todos los que nos ven, para mí particularmente también lo es. Y he visto mucha gente que por quizá una pequeña ofensa que en su matrimonio uno de los cónyuges le hizo al otro, tardan años en perdonarse y tardan mucho tiempo. Pero antes de continuar con este tema, quisiera que pudiéramos escuchar las palabras de alguien y ver también a esta persona cómo él también recibió el perdón. Sí recuerdo, he tenido momentos en los cuales me ha tocado perdonar, en los cuales he tenido que tomar la decisión de perdonar. Fue hace unos años atrás cuando mi hermano falleció. Tuve que tomar la decisión de perdonar al enterarme de que había una tercera persona involucrada en la muerte de él. Me recuerdo que esa noche lloré y le pedí al Señor que sanara mi corazón, que no quería sentir lo que estaba sintiendo. Y luego de un tiempo postrada, clamándole a Él, pude sentir una paz en mi interior, pude sentir algo como que me liberaba. Y le pedí al Señor que si realmente yo le había perdonado, que quería ver a esa persona en mi casa.
Y a la semana, justo a la semana, la persona estaba en el portón de mi casa. Y cuando yo la vi, tuve una paz, me sentí serena, me sentí libre. Creo que la palabra es libre. Y hasta cierto punto con un gozo que no lo puedo explicar, porque realmente había perdonado a esa persona. Creo que el perdonar es decisión propia, es una decisión. Nosotros queremos ser felices o queremos vivir amargados el resto de nuestras vidas. Hablamos extra cámaras con la pastora Lady y nos comentaba, pastora, toda la experiencia que tuvo usted que vivir, de poder enfrentarse incluso con la persona que asesinó a su hija, y me impactaba mucho su testimonio, realmente tocaba mucho mi corazón, y aunque sé que era extra cámaras, quisiera que usted nos pudiera compartir un poquito, porque usted decía algo bien importante que me impactó mucho. Dice que usted fue en busca de él para declarar una palabra, para bendecirlo a él y para decirle te perdono. La verdad que Dios me dio esa oportunidad que tanto se lo había pedido, que yo pudiera tener de frente a esta persona, no con el ánimo de reprocharle, no con el ánimo de hacerle algún daño, sino que al contrario, de poder declarar una palabra de vida y de salvación, porque en ese momento no era la mamá la que quería llegar allí, sino era Jesús mismo. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios y Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le está diciendo solo a los que te hacen el bien, solo a los que te hacen cara bonita, solo a los que te dan, sino que también a aquellos que te hacen algún daño. No era fácil quizás si yo no hubiese estado en el Señor, si no supiera y se me hubiera revelado el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Entonces estuve con esta persona, yo le decía a usted extra cámaras que él era como un Rambo, un muchacho muy joven, muy parecido, pero que a su alrededor había un montón de guardaespaldas. Y cuando lo tuve de frente, vi lo que Dios quería hacer con él, porque aún le dije de que él era un líder, pero que Dios quería utilizar ese liderazgo de él para transformar a los muchachos que estaban con él. Y cuando a él lo matan hace un par de meses, lo primero que le preguntaba al Señor, ¿él se fue contigo? Porque no me importa. Y tengo algo muy claro, Martín, es que no importa cómo o cómo muera una persona, sino cómo va a vivir por la eternidad. O sea, puede ser que una persona, todos me decían, aún ministros de la ciudad me decían, pero ¿por qué tu hija, si tu hija era una niña de altar, Dios la levanta a los 12 años, una niña que era mi asistente en el ministerio, me ayudó muchísimo y una bala le impacta su rostro? ¿Cómo es posible que Dios permita todo esto? Y en ese momento entendí algo, que no importaba cómo la persona muriera o a consecuencia de qué, sino cómo vaya a vivir el resto de la eternidad. Y entonces por eso me interesé en este muchacho, por eso me atreví a declarar una palabra. Y cuando él se entera de que ese 3 de octubre, cuando a él lo estaban siguiendo, una de las balas que iba dirigida a él impacta el rostro de mi hija y le quita la vida, entonces él solo se pone con su rostro hacia el suelo y me dice, doña, disculpe. Entonces vi que la palabra no había quedado como en el aire. ¿Usted considera que él experimentó un arrepentimiento en ese momento? No podría asegurarlo, pero puedo asegurar lo que la palabra dice, que toda palabra que sale de la boca de Jehová no regresa vacía. Y esa semilla quedó en él, esa semilla quedó en los guardaespaldas que estaban cerca de él. Y yo sé que aún personas que ahora mismo me puedan estar viendo, que pertenecen a una banda organizada,
hay una palabra de vida para ellos que está soltándose ahora mismo y que yo sé que está llegando al corazón de ellos, está siendo sembrada, y que si ellos se arrepienten de todo corazón, porque el deseo de Dios no es que el impío, Martín, se pierda, dice la palabra, sino que se salve. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a amar a estas personas, indistintamente si es marero, si es sicario, si es lo que sea, hay que amarlos. Entonces yo sí sé que esa palabra tuvo que tener algún efecto en la vida de él, porque creo a lo que está escrito. Así es. Bueno, hemos escuchado el testimonio de la pastora Lady, muy impactante el testimonio, y la verdad que hemos estado hablando acerca del perdón y del tener nosotros que perdonar a los demás por las ofensas que nos hacen. Ahora bien, ¿qué del otro punto de vista, de la otra parte, pastora? Cuando nosotros hemos ofendido a alguien y tenemos que ir y pedir nosotros perdón. ¿O qué más también cuando nos toca, a veces nos sentimos acusados y condenados por errores y fallas que nosotros hemos cometido y no nos hemos perdonado también a nosotros mismos? Pero miremoslo desde este otro punto de vista, que cuando tenemos que nosotros que ir a pedir perdón y tenemos temor o nos enfrentamos con el rechazo de la otra persona cuando vamos y pedimos perdón, ¿qué nos puede decir usted o cómo puede aconsejar a los radioescuchas y a los televidentes que en este momento nos sintonizan? Yo creo que el pedir perdón es algo tan importante. Primero tengo que reconocer yo que he fallado, que he cometido una falta para ya sea mi cónyuge, mi hermano, algún socio, qué sé yo, pero primero tengo que reconocerlo. Luego tengo que ser manso y humilde para poder llegar hasta esta persona, poder reconocer el error que yo he tenido y pedirle perdón. Y si esta persona no recibe el perdón, por lo menos el que yo haya tomado la decisión de pedir el perdón me hace libre, me hace vivir en plenitud, y ya sería el Señor tratando con la otra persona para que pueda recibir el perdón, pero yo ya he cumplido con eso. ¿Ha experimentado usted en algún momento la necesidad de ir a pedir perdón? Sí, varias veces. ¿Lo ha hecho? Sí, lo he hecho con mi esposo. Uno nunca es perfecto, y usted sabe que en el matrimonio siempre hay detallitos que el Señor va afinando como cónyuge, y entonces muchas veces le he pedido perdón a mi esposo, me he sentido libre cuando lo he hecho, y aún en el ministerio uno se ha equivocado, uno ha venido con patrones, ha venido con conceptos que ahora que viene la revelación de Dios a su vida, entiende que no lo ha hecho bien, y entonces he tenido que decirle públicamente a mis hijos espirituales: hijos, perdonen, estaba equivocada, creí que esto era lo correcto, pero ahora con la revelación, con el entendimiento de la palabra, he entendido que esto no era así y esto lo vamos a corregir. No es fácil pedir perdón, pero es algo hermoso, es algo maravilloso el pedir perdón. Y en su interior experimenta esa libertad y esa paz y toda esa bendición que se siente. Sí. Pastora, nos queda un minuto para despedirnos de nuestra amable teleaudiencia. ¿Qué recomendaciones pudiera darle usted a aquellas personas que consideran y sienten la necesidad de perdonar y de pedir perdón? Que lo haga rápidamente. Tiene que hacerlo rápidamente, pero primero tiene que analizarse si ella no se siente culpable. Si ella está en una posición de culpabilidad, entonces que sepa en este momento que hay un Dios amoroso, que hay un Padre precioso que dio a su único Hijo en propiciación a nuestros pecados, que está dispuesto a perdonarnos, sea cual sea lo que nosotros hayamos hecho, y Él nos perdona, Él nos ama, y Él nos restaura, porque el deseo de Dios es restaurarnos, ponernos en la posición original. Y si hemos cometido algún pecado, entonces primeramente venir a Él, pedirle perdón al Señor y luego ponernos a cuentas con Él, con el otro.
y sí se puede perdonar. Recordemos, amados, que sí nos podemos perdonar a los que nos ofenden. Amigo televidente, este ha sido realmente una bendición este tiempo de haber podido compartir acerca del perdón. Recuerda que hay dos maneras de vivir la vida. Una, perdonando a los que nos ofenden, y dos, pidiendo perdón a los que ofendemos. Aún nosotros mismos muchas veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Gracias por estar con nosotros, Pastora Lady. Realmente fue de muchísima bendición y fue un refrigerio haberla podido compartir con usted y escucharle todo lo que usted compartió con nosotros. No, yo agradecida. El privilegio ha sido mío, la honra ha sido para mí. Muchas gracias. Ya hemos compartido ciertos aspectos sobre el perdón en este programa y hemos indicado cuáles son sus propósitos y resultados según los expertos. Pero aún tenemos más para ti. Acompáñanos a recibir un mensaje muy especial sobre este tema con la doctora Emma de Sosa, quien tiene una reflexión valiosísima para tu vida. Como el viento. Este es el testimonio de vida de la autora, narrado con tal vividez que el lector se siente inmerso en la trama. Como el viento, expone con transparente sinceridad las luchas diarias de un siervo de Dios. Si usted ha sido llamado a ser un ministro del reino, necesita leer Como el viento. Qué bueno estar otra vez con ustedes, queridos televidentes y también radioescuchas de su programa Honduras Despierta. Gracias por haber estado con nosotros en esta sintonía y por seguirnos hasta el final. Porque sabe que el buen postre y el buen vino se sirven al final. Porque yo creo que Dios estará dando alternativas y dando respuestas, soluciones a tu vida, a tu corazón, para que puedas ser despertado, despertada hoy, y que puedas aprender algo, seas edificado y que salgas a una novedad de vida, que puedas disfrutar cada minuto de tu vida, porque el deseo de Dios es que seas feliz sobre la tierra. Así es que seguimos con este tema que ya hemos iniciado y se ha hablado de él durante este programa, nada menos que el perdón. Qué palabra tan poderosa. Cuando decimos perdón, eso encierra muchas cosas. Así es que el perdón, para empezar, quiero decir que es parte de la naturaleza de Dios. Si algo Dios sabe hacer es amar y perdonar. No puede haber perdón alejado del amor. El amor incluye el perdón y el perdón a su vez incluye el amor. ¿Sabes que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el que vino para matar, hurtar y destruir, ese puede imitar o tratar de imitar todas las cosas que Dios hace? Has visto que a veces trata de dar sanidad a través de curanderos, de brebajes, trata de adivinar el futuro, ¿verdad? Usando adivinos, magos, sortílegos, trata de hacer cosas sobrenaturales, producirlas. Trata aún de dar profecías de lo que ha de venir, aún puede darle riquezas a la gente, puede imitar muchas cosas, pero hay algo que jamás el diablo podrá hacer, ni imitarlo ni hacerlo, y eso es amar y perdonar. Perdonar es la naturaleza de Dios. Dios es amor y donde está el amor está el perdón. Muy bien, y es quizá que tú me vas a decir, bueno, sí, Dios es Dios y por eso puede perdonar, pero yo no. Bueno, yo te tengo noticias. Resulta que hace más de 2000 años, allá en el Gólgota, en el Calvario, en Israel, el Hijo de Dios, Jesucristo, que era todo Dios y todo hombre, murió, derramó su sangre y nos perdonó. Esa sangre nos limpió de todas nuestras ofensas, de todo lo que nosotros hicimos contrario a Dios, porque Él es perdón y Él nos dio a nosotros, con su perdón, la capacidad de poder vivir con Él eternamente, vivir en el cielo. Pero ¿saben lo mejor de estas noticias? Es que Jesús, cuando murió, no se quedó en la tumba no lo pudo retener y Él resucitó al tercer día. ¿Pero para qué resucitó? Para ir al cielo, sentarse a la derecha del Padre, pero Él envió a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es la naturaleza de Dios mismo que ha venido a la tierra. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? Para vivir en nuestro corazón, vivir en nosotros, para darnos a nosotros todo aquello que Cristo conquistó para nosotros. Es decir, que su gracia tiene que ver con su habilidad y su capacidad en nosotros de hacer todo aquello que Jesús pudo hacer. Eso quiere decir, mi amado, mi querido,
que tú eres capaz de perdonar como Jesús perdonó. Si tú abres tu corazón, recibes a Jesús, le permitas al Espíritu Santo trabajar dentro de ti, entonces tú también puedes perdonar como Jesús pudo perdonar. Es increíble ver que mientras Jesús estaba siendo flagelado, lo clavaban en aquella cruz, le ponían corona de espinas, lo abofetaban, lo escupían, le metían una lanza en su costado, su sangre derramada, y él decía sencillamente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo que estaba diciendo es, son ignorantes, no entienden lo que están haciendo. Así es que, Padre, por favor, perdónalos. ¿Sabe que esa intercesión, esa oración de Jesús tan poderosa nos liberó a nosotros y nos dio la oportunidad de poder perdonar como Él perdona? Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, en su ministerio terrenal, Pedro le hizo una pregunta. Le preguntaron al Señor Jesús hasta cuántas veces teníamos que perdonar si alguien nos ofendía, porque recuerde que en el Antiguo Testamento lo que predominaba era la ley del talión. O sea, si me roban tengo derecho a robar, si me golpean tengo derecho a golpear, me sacan un ojo puedo sacar un ojo. Era como una forma de justicia, de nivelar las cosas. Pero Jesucristo vino para establecer, sí para cumplir la ley, pero para establecer una gracia que es diferente. Entonces, en el Señor Jesús ya no es de que si me hacen mal yo voy a hacer lo mismo. No, si me hacen mal yo voy a perdonar. Entonces le preguntaron, ¿pero cuántas veces vas a perdonar? Y Jesús dijo, hasta 70 veces 7. Eso quiere decir plenitud, hasta la saciedad, hasta la plenitud. Debes de perdonar siempre, 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 jamás. No hay excepción. No hay cosa, por terrible que sea, que te hagan que tú no puedas y no debas perdonar. Yo sé que tú me vas a decir, ay, doctora Emma, pero es que usted no sabe lo que mi marido me ha hecho, usted no sabe lo terrible que me ha pasado, es que usted no sabe, yo eso no lo puedo perdonar. Yo te entiendo, tú no puedes, pero Cristo en ti sí puede. Así es que por difíciles que hayan sido las cosas, yo te voy a preguntar, está muy bien, tu marido te ha tratado mal, te ha hecho cosas terribles, bien, pero él ya te crucificó, ya te puso clavos en las manos, en los pies, él ya te puso una corona de espinas, él ya te metió la lanza en el costado. Si ya te hizo todo eso, entonces puedes perdonar, porque Jesús en ti lo puede hacer, así como él perdonó. Ahora, yo quiero decirte lo que puede garantizar que tú tengas un corazón limpio, que tú guardes tu corazón, porque la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, cuando nosotros guardamos el corazón, la vida va a seguir fluyendo. Pero si yo no guardo mi corazón y permito que sea afectado, que sea enlodado, que tenga sentimientos negativos, que guarde resentimiento, rencor, odio, no guardo mi corazón, la vida va a dejar de fluir. Y cuando la vida deja de fluir, lo que sale es muerte, destrucción, amargura, resentimiento, rencor, competencia, celo, todas las cosas feas que a Dios no le agradan. Pero si yo guardo mi corazón y lo cuido, la vida va a seguir fluyendo. Y cuando la vida fluye, hay salud, hay bendición, hay prosperidad, hay amor, hay sabiduría, hay inteligencia, hay buenas relaciones, hay alegría, hay disfrute de las cosas. Eso es cuidar el corazón. Y la Biblia te dice que guardes y que cuides tu corazón. ¿Cómo guardas el corazón? Perdonando continuamente. La única manera de guardar el corazón es perdonando. Que el perdonar sea una forma de vida. Quiere decir que si alguien me hizo algo hace un minuto, yo no debo esperar que esa ofensa baje a mi corazón y que se convierta en un dolor y en un resentimiento. Yo tengo que actuar inmediatamente y decidir perdonar para que mi corazón sea guardado. O sea que el perdón es una decisión, sí, es una decisión. Porque Dios ya me dio la capacidad para perdonar. La Biblia me dice que el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Es decir, que yo tengo dentro de mí todo el amor de Dios, toda la gracia, toda la capacidad para perdonar. Y por duro que sea, y por fuerte que sea, y por terrible que sea lo que me han hecho, yo decido, porque yo quiero obedecer la palabra de Dios, porque yo quiero agradar a mi Padre, porque yo quiero estar bien con Él.
Entonces, como yo he decidido guardar mi corazón y he decidido amar a mi Padre y que Él tenga contentamiento contigo, entonces esa decisión conlleva que yo no voy a retener nada dentro de mí que me afecte. Por lo tanto, yo he decidido perdonar cualquier ofensa, pequeña o grande. No la voy a dejar reposar ahí, ni siquiera un segundo, mucho menos un minuto, porque yo tengo la responsabilidad de mantener libre mi corazón. Ay, ustedes pueden decir, ay, no, es que a usted no le ha tocado. No, sí me ha tocado perdonar cosas pequeñas, grandes, mayores, gigantes. Y no solamente perdonar, sino empezar a amar y a bendecir a la persona, porque he entendido que cuando yo perdono, yo estoy soltando a la persona para que también tenga libertad para vivir una vida en Dios. ¿Sabes que cuando nosotros no perdonamos al que nos ofendió, al que nos afectó, es como lo que lo tengamos retenido, como que tengamos amarrado su corazón y él no pueda tener libertad ni siquiera para oír la voz de Dios, porque nosotros lo tenemos sujetado, lo tenemos retenido? Entonces, cuando nosotros perdonamos, es como que lo soltamos, como que le damos la libertad para que pueda recibir, pueda escuchar, pueda responder, pueda reaccionar a la voz de Dios. El perdonar a alguien tiene que ver con liberarlo de cargas, liberar a los cautivos, darle apertura a los presos, porque el tenerlos retenidos es como que estén en un cautiverio. Cada vez que yo perdono a alguien, le estoy dando la libertad para que responda a Dios, para que reaccione a Dios. Así es que no me conviene por ningún punto estar reteniendo cosas o estar con falta de perdón. Así es que todo hombre que perdona lo tiene que hacer en las fuerzas de Dios. No hay fuerza humana capaz de perdonar, es la fuerza de Dios. Así es que el diablo y los hijos del diablo sabemos que no pueden perdonar, pero los hijos de Dios siempre vamos a perdonar. Usted me preguntará, bueno, pero ¿y cuándo entonces hay que perdonar? Siempre, la respuesta es siempre, en todo tiempo, siempre hay que perdonar, no importa lo terrible que haya sido. No existe nada, absolutamente nada en esta tierra que no se pueda perdonar. Ahora, una cosa importante, no es necesario que la persona que te ofendió venga a pedirte perdón para que tú la perdones. Es decir, desde el momento que alguien me ofendió, que alguien me afectó, yo decido perdonarla, independientemente de que esa persona me pida perdón o no, independientemente de que la persona reconozca que me ofendió o no. Yo ya decidí perdonarla, de manera que cuando la persona viene a pedirme perdón, le digo, ve en paz, ya yo te había perdonado, yo te bendigo, te recibo y te abrazo. Hay otra situación, muchas veces nosotros inconscientemente, involuntariamente, afectamos a alguien. Probablemente no nos dimos ni cuenta, fue algo accidental, pero la otra persona se sintió afectada, se sintió ofendida, aunque no haya sido nuestra intención. Ahora, desde el momento que yo me doy cuenta que aquella persona está afectada por algo que yo hice o dije, aunque no era mi intención afectarle, yo tengo la responsabilidad de ir y pedirle perdón. O sea, hay gente que dice, no, yo no le hice nada, problema de ella si se quiere enojar. No, no es problema de ella. Si la persona se afectó, se ofendió, tuvo algo, un daño por algo que hicimos involuntariamente, accidentalmente, porque yo soy una hija de Dios, tengo la responsabilidad de ir a pedirle perdón. No importa si fue mi culpa, si fue mi responsabilidad, si lo hice consciente, inconscientemente, mi responsabilidad es ir y pedir perdón. Y de esa manera, entonces yo estoy siendo una pacificadora en la tierra. Ahora, esto no es un asunto de que lo digo de boca. Ah, perdóneme pues si usted dice que la ofendí. No, no, tiene que ser con una actitud correcta de corazón. Voy y le digo, perdóneme, yo sé que la ofendí, sé que usted se dañó, usted se afectó, perdóneme por favor, no deseo ofenderla, no deseo afectarla. ¿Sabe qué ocurre cuando yo tomo esa actitud? Inmediatamente el Señor borra, limpia, sana todo lo que pueda haber en mi corazón. La Escritura es tan clara, y aun cuando el Señor les dijo, vosotros pues oraréis así, y hizo la oración del Padre Nuestro, hay una parte muy importante que dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso quiere decir claramente que cada vez que yo estoy perdonando al que me ofendió,
también Dios está perdonando mis ofensas, está limpiando mis ofensas. Pero también quiere decir que si yo no perdono al que me ofendió, Dios tampoco puede perdonar mis ofensas, porque esto es un asunto de ley espiritual. Hay otro punto importante. La Escritura nos dice que cuando nosotros llevamos ofrenda al altar, que nosotros traemos una ofrenda a la mesa, ofrenda a nuestro Dios, al Señor, pero allí nosotros meditamos, es decir, el acto de ofrendar no tiene que ser algo a la carrera, no es algo automático, no es una situación de que yo voy a dejar mi ofrenda, pero en el camino me pongo a platicar con el amigo que no veía hace días o me pongo a abrazar al otro. No, el acto de llevar ofrenda tiene que ser con meditación, con un escrutinio del corazón. Y si al llevar la ofrenda me doy cuenta, me acuerdo o me revela el Espíritu Santo que alguien tiene algo contra mí, aunque yo no lo haya ofendido voluntariamente, pero me redarguye el Espíritu Santo o me entero de que hay alguien que está ofendido, que está afectado conmigo, yo tengo que dejar a un lado la ofrenda, tengo que ir a ponerme a cuentas y pedirle perdón a aquel que tiene algo contra mí porque yo le ofendí, y entonces puedo regresar. Una vez que he arreglado las cuentas con mi hermano, con mi amigo, puedo regresar y llevar la ofrenda, porque entonces sí será recibida. Esto quiere decir, de una manera clara y sencilla, que toda ofrenda que yo llevo a Dios, pero con cuentas pendientes con mis hermanos, cosas que no he arreglado, que no he perdonado, que no he pedido perdón, Dios no recibirá la ofrenda. Qué triste es que Dios no reciba tu ofrenda. Así es que yo te quiero instar este día, medita en tu corazón, piensa, mira introspectivamente si tienes cuentas pendientes con alguien. Mira tu corazón, si de pronto no has perdonado a tu padre, a tu madre, si de pronto no has perdonado a tu esposo, a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu hijo, al padre de tu hijo, y tienes todavía resentimientos en el corazón que te tienen atada a ti, atado a la otra persona. Yo quiero declarar una palabra de libertad hoy. Yo quiero declarar que tú eres libre para perdonar, que la gracia de Dios está en ti, sobre ti, para que sueltes a esas personas que te ofendieron. Declaro perdón en tu vida, perdón sobre tu vida y perdón fluyendo de dentro de ti. Hoy es un día de despertar. Yo te digo, yo te declaro, en la medida que tú perdones, tú vas a ser despertado. Así es que sigue con nosotros, porque en la medida que tú despiertas, también Honduras despierta. Esto fue Honduras Despierta.